Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición que el Señor nos permite estar nuevamente día miércoles para tener este estudio bíblico. Seguimos aprendiendo, hermanos, no sé ustedes, pero yo estoy maravillado con este libro de Éxodo, en lo que hemos estado estudiando, cómo es que Dios fue preparando a su pueblo, nos fue preparando incluso a nosotros a través de su pueblo, de la historia que nos narra en el Antiguo Testamento. Hermanos, vamos a comenzar. No quiero hacerlo sin antes poner en manos de Dios esta clase. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por la bendición que nos concedes a tu iglesia de estar reunidos a través de estos medios digitales. Ahora, Señor, te ruego, Padre, porque tu Espíritu Santo haga barbecho en nuestros corazones, Señor, y que, Padre, lo que hemos de aprender hoy pueda germinar, Señor, para dar fruto y Señor, podamos comprender qué es lo que quieres tú de nosotros como iglesia. Ayuda a mis hermanos que se encuentran en las redes sociales, aquellos que estarán, Señor, siguiendo la transmisión. Bendícelos grandemente. Todo esto, Señor, te lo ruego y te lo pido, no en los méritos de nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, estamos precisamente con este libro de Éxodo y teníamos una tarea, ¿verdad? Recuerdan que la tarea era precisamente eh, leer Éxodo capítulo 17, versos del 8 hasta el capítulo 18, verso 27, que la narrativa, la historia nos dice que es la guerra contra Amalek, cómo Jetro visita a Moisés y el nombramiento de los jueces. Espero que hayas tenido la oportunidad, hermano, de haber leído esta hermosa porción de la palabra de Dios. Y pues sin más, vamos a comenzar, hermanos. Obviamente nuestro texto, nuestro contexto, pues va a ser en base a estos capítulos que acabamos de mencionar. Y nuestro versículo clave, este me gustó mucho porque dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Qué hermoso versículo. Y vamos a irlo desarrollando o por qué llegué a la conclusión de que este podría ser el versículo clave para el día de hoy. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál va a ser nuestro bosquejo de estudio? Vamos a tener solamente dos puntos. El primero, la victoria de Israel sobre Amalek, que lo vemos narrado en Éxodo capítulo 17, versos del 9 al 13, y el problema de Moisés y el consejo de Jetro, que esto lo vamos a ver precisamente en Éxodo capítulo 18, versos del 14 al 18 y del 21 al 23. Ahora bien, mi querido hermano, recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel se había acentuado o estaba acentuado en Refidim. Ajá. Donde habían encontrado ¿qué? Las palmeras y las 12 fuentes de agua. Y nos dice el verso 8, entonces vino Amalek. El lugar de Amalek, hermanos, se encuentra en este punto. Aquí está. Ah, denme un segundito. Está en este punto, hermanos. Aquí está Amalek. Y Refidim se encuentra más hacia acá. Ahora bien, recuerden, mis queridos hermanos, y vamos a ir viendo cómo es bien importante, mis queridos hermanos, de que ciertamente Amalek no vino a Israel hasta después de este momento en que encontraron el agua. ¿Sí? Ahora bien, entonces más o menos ya tenemos ubicado en el mapa en dónde se encuentra Amalek. Ahora bien, continuemos, hermanos. Entonces, ¿cuál es el trasfondo? Como podemos ver, hermanos, a través del Nuevo Testamento, hay una larga lista de personas que demostraron su fe en Dios frente a las circunstancias más adversas de la vida. Podemos ver lo que la Biblia llama o lo que hemos llamado algunos como los héroes de la fe, que lo vemos ahí en Hebreos capítulo 11. Es tan es así, hermanos, que su convicción llegaba a tal grado que llegaron a estar dispuestos a sacrificar sus propios hijos y a renunciar a sus familias para ir a tierras extrañas en obediencia a Dios. Obviamente ya con esto les estoy diciendo de quién estamos hablando, ¿verdad? La fe de Abraham, de salir, la fe de sacrificar, este, la de Israel, la de José, y etcétera, 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 todos los que nos narra el capítulo 11.
Entonces, mis queridos hermanos, pero es importante notar que se menciona a hombres y no se menciona a una nación como en el caso de Israel. ¿Por qué? Porque la nación como tal, en base a lo poco que hemos llevado estudiando en el libro de Éxodo, hermanos, no llena los requisitos para ser incluida como nación en esta lista de hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hemos visto. Han tenido evidencias del cuidado, la protección de Dios. Y sin embargo, ellos decidieron quejarse, como lo vemos en el capítulo 17, verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, fíjense lo que dice este verso, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Las evidencias eran contundentes, hermanos, y sin embargo, se atrevían a preguntar, ¿está Jehová con nosotros o no? Es decir, hermanos, mostraron una incredulidad permanente a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos. Habían visto cómo se había abierto el mar, habían visto cómo Dios castigó a Egipto con las 10 plagas, habían visto cómo tuvieron alimento, pero aún así seguían preguntándose, ¿está Jehová con nosotros? Mostraron esta incredulidad permanente. Ahora, en las primeras 2 etapas del viaje, como les dije, había Israel observado la dirección y la protección de Dios. Estas obras, mis queridos hermanos, les debía ir convenciendo que debían confiar en Jehová y someterse a su autoridad. Sin embargo, ese efecto no duró mucho. Mientras fueron librados, hasta cantaron. ¿Recuerdan el capítulo 15 de Éxodo? Que cantaron y danzaron y gracias Jehová porque echaste a la mar a los jinetes y al caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tercera etapa del viaje, es decir, después del cruce del mar, vienen nuevas pruebas que precisamente en lugar de aumentar su confianza en el Señor, resultan en estas dudas y murmuraciones como lo acabamos de leer en el verso 7. Entonces, mis queridos hermanos, viene esta parte. Y aquí viene una de las primeras confrontaciones que tiene el pueblo de Israel que nos narra después de salir de Egipto. Nos narra precisamente que tuvieron guerra contra Amalek. Éxodo capítulo 17, versos del 9 al 13. Me voy a permitir leerlos. Está en las pantallas, hermanos, por si gustan acompañarme a leer. Y dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Josué, escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como les dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces podemos ver, mis hermanos, que mientras acampaban en Refidim, como lo acabamos de leer ahí en el verso 8, los israelitas tuvieron que afrontar por primera vez la presencia de un enemigo. Después de haber salido de Egipto, fueron atacados por los amalecitas. Ahora bien, para demostrar que Dios peleaba por ellos y que la victoria era suya, o sea, era de Dios, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de un monte, mientras que Josué precisamente permaneció abajo con los hombres para pelear. Entonces, mis queridos hermanos, Dios utiliza a Moisés para darle la victoria a Israel. Esto quiero que lo vayamos teniendo bien en claro, precisamente porque no fue victoria de Moisés, sino fue victoria de Dios
utilizando a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, al sostener la vara de Dios en alto, recuerden que esa vara fue la que obtuvo desde su encuentro con Dios en el monte. Esa era la señal de que, de alguna manera, de que Dios estaba ahí con ellos. Pero nos dice la historia, nos narra la Biblia que cuando Moisés bajaba la vara, Israel perdía. Pero cuando levantaba la vara, Israel ganaba. Ahora bien, por eso llegaba el momento en que se cansaba. Recuerdo mucho a mi hermana Noemí Pineda Orozco con mucho cariño, una predicación que tuvo en la iglesia de Mina. En ese pastorado estaba el hermano Roberto Chau. Y me acuerdo que mandó a hacer un callado, precisamente, y predicó sobre este pasaje. A lo que al pastor Chao le pide, hermano, voy a necesitar que usted sostenga la vara mientras yo estoy predicando. Y ella decía, ¿no? Dice, para que el Señor me use con poder. Pero al final de cuentas, lo que ella quería enseñar es que el cansancio humano, hermanos, o la parte humana se iba a cansar. Y sí, no tardaba, mis queridos hermanos, en que el pastor bajó el callado, bajó la vara. Y cuando llegó a cierto punto, pues bueno, entonces le pidió que alguien lo ayudara a sostenerla. Y esto nos demostró algo, ¿no? O sea, hermanos, cuando el cuerpo humano se llega a cansar, necesitamos ayuda, pero vamos a ir desarrollando más. Entonces nos dice que fue necesario que Moisés se sentara sobre una roca para aguantar la posición, ¿verdad? Y ya después, pues nos dice que de esta manera Dios le mostró que la victoria era de él, como dice de los versos de 9 al 13. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y vayamos por favor en el 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Pero por qué fue? Porque la presencia de Dios estaba ahí. No es porque veía que Moisés alzaba la vara y, sí, vamos a ganar, no. Era porque Dios estaba ahí. Ahora, nos dice en los versos siguientes del 14 al 16 que Dios ordena que la historia quedara grabada. Tan es así que hasta nuestros días hoy la tenemos aquí, ¿no? Entre nosotros. Pero también dice que borraría del mapa a los amalecitas. Pero no quería, hermanos, que fuera olvidada la intervención divina, o sea, la intervención de Dios cuando pelearon contra los israelitas. Es decir, que también quedara registrada en el pueblo de los amalecitas. Ahora bien, hermanos, fue así que después de la victoria, como nos lo dice el verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Este nombre quiere decir Dios es mi estandarte. ¿Esto para qué, mis queridos hermanos? Para que el pueblo de Israel se acordara siempre de que Dios sería su protector en las batallas. La fidelidad de Dios, hermanos, como dice el comentarista Carro, la fidelidad de Dios en esta lucha habría de aumentar su confianza en Él en batallas posteriores. Acuérdense que no fue la única, esta fue la primera de muchas batallas que tuvo el pueblo de Israel. Pero ahora, nos debe de entrar la pregunta, ¿no? ¿Quién fue Amalek? ¿O de dónde viene Amalek? Amalek fue hijo de Elifaz y nieto de Saúl. Vayamos, abramos nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 36, verso 12. Voy a permitir leerlo. Génesis 36, versos 12 y 16, que ahí se nos dice acerca de los amalecitas. Dice la palabra de Dios. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Y dice el verso 16, Core, Gatam y Amalek, estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Ahora, al parecer, sus descendientes habitaban como un pueblo nómada en la región del Negev y Sinaí. Ahora, Génesis 14 7 han de decir, ¿y por qué vamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante? Recuerden que Moisés escribió por eh, inspiración divina estos versos. Dice la palabra de Dios en Génesis 14 7. Y volvieron y vieron en Mispac.
que en Cades y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Sí, o sea, esta fue una de las batallas de Abraham, recuerda, ¿no? Pero Moisés nos narra que en esa región donde se dieron esas batallas es donde se encontraba los amalecitas. Entonces, mis queridos hermanos, en Refidim, Israel ganó su primera victoria militar al derrotar a Amalek. ¿Sí? Dios le reveló a Moisés que en el futuro los amalecitas sufrirían el exterminio por causa de su pecado. Como lo vimos ahí en Éxodo 17, vayamos a Deuteronomio, que es una, un recordatorio de lo de lo que habían pasado en el Éxodo. Deuteronomio capítulo 25, versos del 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Acuér- Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Aquí le está hablando el Señor a Moisés. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Fíjense cómo el Señor le recuerda, ¿eh? Y aquí nos está dando más detalles de cómo fue esta parte, ¿no? Cómo se dio esta guerra. Nos dice que atacó por la retaguardia. Ahora, primero de Samuel 15, versos 2 y 3, que es ya cuando estamos precisamente con Esaú y con David, ¿no? Dice, primero de Samuel, capítulo 15, versos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, mis queridos hermanos, que Dios tenía claro que Amalek había pecado contra Jehová. No tuvo temor de un pueblo que venía cansado. No tuvo temor de atacar por la retaguardia. Ahora, pero fíjense un punto, ¿no? Aquí vemos cómo Dios pide, ordena que sea exterminado Amalek. Sin embargo, hay una narrativa en la historia bíblica que nos dice que Amalek derrotó a los israelitas. Recordemos ahí la historia, ¿no? En Números capítulo 14. Recuerdan este pasaje de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Ahí en Números capítulo 14, cuando Israel es derrotado por Amalek. ¿Y esto por qué pasa, mis queridos hermanos? Porque Israel se rebeló contra Dios. ¿Sí? Entonces, por eso Dios castiga a Israel. Ahora bien, por habérsele revelado. Dice de los versos 39 al 45. Y dijo, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Dice más adelante, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, cuando hubo desobediencia de parte de Dios, sufrieron la derrota.
Ahora, Balaam pronuncia palabras de juicio contra Amalek. Recuerden ahí en el mismo libro de Números que nos dice, Números capítulo 24, verso 20. Dice la palabra de Dios ahí en todo esto que, en sus palabras que pronuncia Balaam. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, Amalek siempre estuvo condenado al exterminio, pero no fue tanto porque Dios así lo quisiera, sino porque se rebeló contra Dios. En el tiempo de los jueces hermanos, los amalecitas se unieron primero a los moabitas y luego Madián y los hijos del oriente para atacar a Israel. Y recordemos, hermanos, que en el tiempo en el libro de los jueces se nos narra de Gedeón y Gedeón los derrotó. Ajá, o sea, esa es la batalla que se genera más adelante. Ahora, Jueces 12:15 sugiere que hubo un tiempo cuando los amalecitas lograron establecerse en el territorio de Efraín. Fíjense cuánto tiempo ha pasado desde este momento de Éxodo 18 hasta el tiempo de los jueces, hermanos. Han pasado bastantes siglos. Y vean cómo hasta este punto aún no. Aquí podemos ver en un mapa, hermanos, cómo es que se fueron dando, ¿no? Como les decía, ahí tienen indicado dónde está Refidim, tienen indicado dónde está Amalek, que es esta de acá. O sea, desde acá descendieron hasta acá para atacar al pueblo de Israel. Qué importante es esto, mis queridos hermanos, que tengamos en cuenta. Ese motivo o ese camino que hicieron los amalecitas, ¿no? Simplemente para atacar al pueblo de Israel. Ahora bien, Saúl derrotó a los amalecitas, pero desobedeció el mandamiento de Samuel al no dar muerte a su rey Agag, como lo vemos ahí en 1 Samuel 15, ¿no? Les leíamos que Dios ordena que muera todos, incluidos niños, mujeres, bebés, animales, pero Saúl desobedece a Dios. Ahora, David debilitó en gran manera a los amalecitas, que esta narrativa la vamos a volver a estudiar ahora que estemos estudiando el primer libro de Samuel. Y Primera de Crónicas 4, 42 y 43 menciona un remanente de ellos que destruyeron los hijos de Simeón en los días de Ezequías, rey de Judá. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, Dios cumple su promesa o va a cumplir su promesa en este aspecto de que los amalecitas serían borrados. ¿Esto qué nos lleva a entender, mis queridos hermanos? O vamos a hacer un pequeño símil de lo que hemos estado estudiando hasta ahorita. Como cristianos, algunas veces nos vamos a sorprender de que la vida cristiana sea de batallas, tanto como de bendiciones. Por ejemplo, hasta este momento Israel no había tenido que pelear, mis queridos hermanos, porque el Señor había peleado por ellos. Recuerden ahí en Éxodo capítulo 13, ¿no? Verso 17, que fue lo que estudiamos hace no más de 2 miércoles. Nos dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos porque estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces el Señor cuidaba a Israel, pero ahora el Señor, mis hermanos, decidió luchar a través de ellos para vencer el enemigo, es decir, a través del pueblo de Israel, para demostrar que en Israel había Dios. Ahora ya aprendimos, vamos a repasar un poco, ya aprendimos que los amalecitas eran descendientes de Saúl, como lo vimos ahí en Génesis capítulo 36, versos 12 y 16. Y esto pueden ilustrar la oposición de la carne, ¿sí? Vayamos con estos símiles que les estoy diciendo, ¿no? Israel fue librado del mundo, o sea, es decir, de Egipto, de una vez por todas al cruzar el Mar Rojo, ¿no? Ahora bien,
Pero el pueblo de Dios, hermanos, siempre batallará contra la carne hasta que Cristo vuelva. Y los amalecitas representan eso. ¿A qué voy a ir con esto? Vamos a ver. Vamos a notar, hermanos, o como les dije, los amalecitas no aparecieron sino hasta que se dio el agua, ¿sí? Hasta que se dio el agua ahí en versos, en capítulos anteriores, ¿de acuerdo? Ahora bien, porque cuando el Espíritu Santo viene a morar, hermanos, la carne empieza a oponerse. Cuando decidimos hacer confesión, cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, hay una limpieza profunda en nuestro corazón. Sin embargo, la carne se va a empezar a oponer, como lo podemos leer ahí con el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que hace estas referencias. Sin embargo, mis hermanos, en Deuteronomio 25:17 nos dice que los amalecitas asestaron un ataque por la retaguardia. Por, por eso, mis queridos hermanos, esto nos da a entender algo, que el pueblo de Israel no estaba vigilando. ¿Por qué? No tendrían que haberlo hecho, así como lo acabamos de leer, ¿no? Porque Dios estaba con ellos, Dios los protegía. Pero ¿qué pasó? Que se atrevieron a decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, dejaron de confiar en el Señor. Por eso, hermanos, como cristianos siempre debemos de vigilar y orar, ¿sí? Ahora, ¿cómo venció Israel al enemigo? Pues obviamente tenían un intercesor en la montaña y un comandante en el valle, ¿no? El intercesor era Moisés, mientras que el comandante era Josué. Este papel de Moisés, hermanos, realmente nos ilustra la obra intercesora de Cristo. Y Josué con su espada ilustra al Espíritu Santo usando la palabra de Dios contra el enemigo, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Efesios 6 nos narra que la palabra de Dios es la espada, entonces con la cual podamos hacer frente a los ataques del enemigo. Ahora, algo que tenemos que entender también, mis queridos hermanos, Moisés es un cuadro imperfecto de Cristo y su obra intercesora, puesto que nuestro Señor jamás se cansa ni necesita ayuda. El Señor está ahí. Vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 16, por favor. Me voy a permitir leerlo. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, puedes acercarte confiadamente a Cristo. Ahora, en el capítulo 9, verso 24 de la misma carta de Hebreos, 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor no necesita ayuda. Por eso les digo que sí hay un símil, pero este cuadro de Moisés es imperfecto en cuanto a su obra intercesora con respecto a Cristo. Ahora, Pablo dice a los creyentes ahí en 2 de Corintios 1:11 que pueden cooperar con la oración. Este es el caso, aquí se hace un símil con Aarón y Ur, que es lo que hicieron al sostenerle las manos, al acercarle la piedra, ¿sí? Todo esto nos va a llevar a ir haciendo las aplicaciones, hermanos. Moisés, hermanos, tenía en su mano la vara de Dios, la cual habla del maravilloso poder de Dios. Moisés había derrotado a todo enemigo en Egipto con esto, ¿no? Así como Cristo ha vencido al mundo en poderosa victoria. El Señor Jesucristo venció al mundo con su resurrección. Ahora bien, es importante, mis queridos hermanos, que el pueblo de Dios coopere con Dios para ganar la victoria sobre la carne. Pero no lo vamos a hacer, hermanos, y esto voy a hacer un paréntesis aquí, no lo vamos a hacer en la manera en que se hacían en las cruzadas en la Edad Media, ¿eh? Que todos iban a la lucha, querían cooperar por Dios, así era
cómo cómo se les motivaba a aquellos hombres, a aquellos cristianos, de decir, tenemos que ir a pelear por Dios, tenemos que cooperar con Dios. No de esa manera, ¿eh? Romanos 6 nos dice que no nos consideremos muertos al pecado. Digo, perdón, que nos consideremos muertos al pecado, nos sometamos y por fe hagamos morir las obras de la carne. Fíjense muy bien esto que estamos hablando. Ahora, Moisés solo en la montaña no podía ganar la victoria, ni tampoco Josué solo en el campo de batalla. La victoria requería de ambos, es decir, de la intercesión y de la espada. Qué maravilloso, hermanos, es saber que nosotros como hijos de Dios tenemos al Hijo, al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Y esto, mis queridos hermanos, te debe de llevar a esta plena confianza. Dice ahí precisamente en Romanos capítulo 8, verso 34. Voy a pedir que me acompañes a leerlo. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primero tenemos al Hijo intercediendo. Esto es maravilloso para nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros por nosotros, como dicen versos atrás 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más la palabra, o sea, tenemos al Hijo de Dios intercediéndonos, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y todavía tenemos la palabra de Dios inspirada y en nuestros corazones. Por eso, mis queridos hermanos, he estado trabajando mucho con la Unión de Varones de que tenemos que memorizar la palabra de Dios. Y no memorizarla en el sentido para que vean cuántos textos me sé, sino porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué mejor que hay en tu corazón, amado hermano, que la palabra de Dios? Ahora bien, fíjense que hay que notar algo bien importante. Josué no destruyó por completo a los amalecitas, los deshizo. Ahora, este símil, hermanos, nos hace entender, o esta comparación nos quiere dar a entender que la carne nunca será destruida o erradicada de nuestra vida. Cristo nos dará nuevos cuerpos cuando regrese, como tenemos la promesa ahí en Filipenses 3:21. En 1 de Samuel, volvemos a calcar, ¿no? Vemos que el pecado de Saúl fue negarse a destruir en su totalidad a los amalecitas. Por eso, mis queridos hermanos, dice Romanos 13:14, que no proveamos para los deseos de la carne, porque la carne, mientras tú y yo estemos en este plano terrenal, o sea, en este momento, siempre vamos a ser carne. Entonces tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, de cómo nutrimos. Ahora bien, Jehová Nisi quiere decir Jehová es mi estandarte. El Señor está por delante de nosotros, Él va delante de nosotros. No tenemos nuestra victoria mediante nuestros esfuerzos, hermanos, sino solo a través de Jesús. En Jesús somos más que victoriosos, mis queridos hermanos. Entonces, es hermoso saber que el Señor es quien pelea, pero también nos va a utilizar para librar esas batallas y nos da las herramientas. ¿Como cuáles? Como la obra intercesora de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y vuelvo a lo mismo, y lo que he estado recalcando muchas veces, la palabra de Dios, nuestra Biblia. Ahora bien, hermanos, el problema de Moisés y el consejo de Jetro. Si tienes preguntas, hermanos, pues te invito a que las escribas ahí en el chat y ahorita estaremos dando respuesta lo más pronto posible, mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿cuál es el problema de Moisés y el consejo de Jetro? Vayamos a leer la palabra de Dios ahí en Éxodo 18 del 14 al 18. Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?
Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y eso es lo que dice del 14 al 18. Ahora del 21 al 23. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. A medida, hermanos, de que Moisés, recordemos, ¿no? Un poquito de contexto. Derrotan a los amalecitas y después Jetro escucha, como nos lo dice capítulo 18. Escucha todas las cosas que Dios había hecho con Israel y decide llevarle a su mujer y a sus dos hijos. Recuerden que el nombre de su mujer era Séfora, el nombre de sus dos hijos era Gersón y Eliezer. Ajá. Entonces, Jetro le manda avisar a Moisés que va a ir y Moisés sale y lo recibe y entran a la tienda y platican, ¿no? Que es todo el contexto que tenemos. Ahora bien, a medida de que Moisés seguía su marcha por el desierto, hermanos, junto con el pueblo de Israel, Dios le concedió muchas victorias, que son las que vamos a ir viendo más adelante en la palabra de Dios. Ahora, no obstante, era obvio que cada vez más le era más difícil llevar la administración de todos los asuntos del pueblo por sí mismo. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver que Dios utiliza la visita de su suegro para darle un sabio consejo. Mientras Jetro observaba, hermano, las actividades que realizaba Moisés, se dio cuenta de que Moisés administraba todo sin ayuda de los demás. Ahora bien, ese consejo que le da Jetro a Moisés es muy sabio y le dice que debería de buscar hombres idóneos para compartir el trabajo con ellos. Como lo vemos del capítulo 18 del verso 14 al 27. Entonces, Jetro le hizo dos preguntas claves. Me gustó estas preguntas que hizo y que es lo que quiero compartir con ustedes. La primera es, quiso saber qué hacía. Esto se refiere, hermanos, o la pregunta, según algunos comentaristas, bueno, sobre todo de los tres que he consultado, tres apuntan a que la pregunta iba en ese sentido. ¿Qué era su prioridad de Moisés? Ajá, o sea, ¿cuál era su prioridad de Moisés? Y la segunda es, ¿por qué lo hacía todo sin ayuda? Son dos preguntas muy interesantes, hermanos, que incluso todo ministro, todo ministro, hablando de pastores, hablando de ancianos, hablando de líderes, todo aquel que esté al frente tiene que hacerse esas preguntas. ¿Cuál es tu prioridad? Y si lo haces solo, ¿por qué lo haces solo? Ahora bien, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo y por qué no nos están ayudando otros si es el caso. Son preguntas que en lo personal me han venido, ¿cómo se dice? Girando en la cabeza. Ahora, no quiere decir que yo hago todo solo, ¿eh? Eso sí, porque siempre lo he dicho, hermanos, y en la iglesia lo he comentado. Yo no puedo hacerlo todo solo. Necesito de la ayuda de ustedes, de cada uno de ustedes. Y doy gracias a Dios por los hermanos que me están a mi alrededor, tanto de los diáconos como los líderes que están prestos para trabajar, porque hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Imagínense, no tendría la capacidad ni el tiempo siquiera para poder atender todo. Pero doy gracias a Dios por los hermanos que ciertamente siempre están con un corazón dispuesto para ayudar. Ahora bien, pero no, en mi caso no es el mismo de otros pastores o otros hermanos que en algunos otros ministerios.
Pero vamos a aprender a través de la palabra de Dios sobre este consejo que da Jetro a Moisés. Jetro mismo, hermanos, reconoció la importancia de cumplir con dos condiciones fundamentales para que este plan resultara. O sea, es decir, este consejo que Jetro le da de que establezca jueces. En primer lugar, mis queridos hermanos, según como vimos en el verso 23, que por eso les digo que es el versículo clave, Dios tiene que aprobarlo. Lo he dicho, lo recalco y lo seguiré diciendo. Yo no voy si Dios no va conmigo. Yo no estoy dispuesto a dar un paso si Dios no va conmigo. Es decir, que yo tengo que ir y consultarle a Dios. Y hasta yo no tener una respuesta segura de parte de Dios a través de su palabra, a través de la dirección de su Espíritu Santo, entonces doy el paso. Si no, no lo voy a dar, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque realmente no importa qué tan bueno parezca el plan humano, ¿eh? Este no va a resultar si no es con el consentimiento de Dios. Como lo hemos platicado, muchos planes se han desarrollado, podemos decir y hacer y esto y aquello, pero si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, adelante. Entonces la primera condición, hermanos, es que Dios tiene que aprobar los planes. El segundo, y Jetro le dijo así, ¿eh? Jetro le dijo, si Dios lo permite, ¿no? Dice en el verso 23, si esto hicieres y Dios, no, perdón, verso 19a. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y luego en el 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare. Entonces siempre Dios tiene que aprobarlo. La segunda condición que Jetro señala fue que el plan solo habría de producir el fruto deseado si los hombres elegidos eran hombres espirituales, dignos de confianza. De no ser así, tampoco resultará. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que pongamos siempre en manos de Dios cuando elegimos a nuestros líderes. Por eso la palabra de Dios nos ha dejado muchísimas directrices para poder encontrar a los hombres idóneos. Tenemos el perfil ahí en Primera de Timoteo 3 y sobre todo Pablo dice, no impongas con ligereza las manos. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que ser muy sabios y estar en constante oración cuando elegimos a nuestros líderes. Ahora bien, Moisés, hermanos, era el líder del pueblo de Israel y debía de establecer dos prioridades fundamentales para su ministerio personal. Primero, tendría que dedicarse a la intercesión por los demás. Recuerden la batalla, ¿no? Era el intercesor. Además, debería capacitar a los discípulos elegidos. O sea, ya después de esta victoria, cuando Jetro le dice, bueno, si hay algún problema grave, pues entonces tú lo haces, pero no es de manera privada, sino tú les vas a enseñar. Por eso se debe de capacitar a los discípulos elegidos. Cuando se presenta un caso difícil para los otros, Moisés podía juzgarlo y así ellos aprenderían de su ejemplo. Por eso, mis hermanos, es fundamental, es importantísimo que como iglesia asistamos a la escuela dominical, porque es ahí donde se nos capacita, es ahí donde aprendemos, es ahí donde obtenemos las herramientas para llevar nuestros ministerios de manera correcta. Ahora bien, este sistema administrativo, este consejo que Jetro le da a Moisés, resultó impresionante, ¿eh? Si se añadían a estos líderes los 12 príncipes de cada tribu, más los 70 ancianos, suponiendo que los jefes de 10 fueran responsables por 10 jefes de familia, tenemos un plan de discipulado realista. Ningún líder tendría que responsabilizarse, hermanos, eh, tendría que responsabilizarse por enseñar a más de 12 personas. Qué hermoso, ¿no? Ningún líder tendría que responsabilizarse por enseñar a más de 12 personas. Ahora bien, desde los días de Moisés, hermanos, esto me gusta cómo lo expresa Barclay, ¿eh? Desde los días de Moisés ya existía un plan de discipulado personal.
Esto, mis hermanos, posibilitó el crecimiento espiritual de más de 2,5 millones de personas. Esto es algo que hoy en día, hermanos, sucede tristemente. Muchos líderes que se encuentran saturados de trabajo en la obra de Dios hoy podrían aprovechar esta lección. Dios nunca, fíjense muy bien lo que voy a decir, ¿eh? Dios nunca pidió que el líder espiritual llevara toda la carga sin ayuda. No he encontrado un pasaje en la escritura que diga que una sola persona tiene que llevar todo. No lo he encontrado. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones, hermanos? Ya con esto quiero terminar. ¿Cuáles van a ser nuestras aplicaciones? Primeramente, tenemos que recordar, hermanos, que seguir al Señor implica estar dispuesto a presentar dificultades. Ninguna iglesia que te diga que todo va a ser color de rosa puede ser una iglesia verdadera, porque seguir al Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, tenemos que estar dispuestos, hermanos, si vamos a seguir al Señor, a enfrentar dificultades. ¿Por qué? Si hacemos esta similitud con el pueblo de Israel, la conquista de la tierra prometida no sería fácil, pero Dios estuvo con su pueblo y le dio la victoria. También el cristiano debe saber que seguir a Cristo no es fácil, hermanos. Vendrán dificultades serias, amados hermanos, pero el Señor estará presente en cada una de ellas y dará la victoria. Esto es importantísimo. Recuerda, mi querido hermano, que el Señor va contigo, va delante de ti como poderoso gigante. Recuerda que el Señor es tu estandarte. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Otra aplicación, mis queridos hermanos, es, en la obra del Señor es indispensable el apoyo entre los líderes. Cuando Moisés experimentó el cansancio en un momento decisivo para su pueblo, hubo dos personas que estuvieron listas para ayudarles. El resultado de tal acción fue la victoria del ejército de Israel, eso lo sabemos, ¿no? Aarón y Hur, hermanos, nos sirven de ejemplo. Cada cristiano ha de estar dispuesto a apoyar a sus líderes y demás hermanos para llevar adelante la obra del Señor. Es decir, tú que estás de este lado, del otro lado de la pantalla, tienes que estar dispuesto a ayudar a tus líderes, porque los líderes son puestos por Dios, guiados por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Ruego mucho al Señor que cada que escojamos líderes, sea el Espíritu Santo quien nos guíe, no sea nuestro compañerismo, no sea nuestro amiguismo, no sea el que sabe más, sino que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para que escojamos y aprendamos a escoger dentro de nuestra iglesia a hombres que sean espiritualmente capaces. Obviamente, como todos tendremos que seguirnos capacitando. Los lunes estamos con el cuerpo de diáconos en esta capacitación. ¿Por qué? Porque son los que están a apoyarme. Y en la iglesia, mi querido hermano, la escuela dominical. Entonces, tienes la oportunidad, te tienes que seguir capacitando porque debemos estar dispuestos a apoyar a nuestros líderes. Ahora bien, eso fue para la iglesia, ahora va para los líderes, amados hermanos. Los líderes deben aprender a confiar en los demás y delegar responsabilidades. A veces los líderes cristianos o muchos otros líderes, debido a su celo por la iglesia, procuran hacerlo todo ellos solos. Yo no dudo, hermanos, de que sean buenas intenciones, ¿eh? Pero ese procedimiento es inadecuado. No debe de ser así. Un buen líder, mi querido hermano, como dice Barclay, un buen líder es aquel que reconoce que no puede hacerlo todo él mismo y delega responsabilidad en personas que son capaces de buen testimonio y llenas de amor. Eso es un buen líder, el que sabe ver, el que tiene ese espíritu de discernimiento, ese don de discernimiento para poder saber delegar las responsabilidades a personas que tienen un buen testimonio y que tienen amor por ello. Entonces, mis queridos hermanos,
Espero, hermanos, que esta lección nos ayude a tener estas aplicaciones. Recuerda, seguir al Señor no es fácil, pero el Señor está contigo. Recuerda también, mi querido hermano, que como líder o como creyente tienes la responsabilidad de capacitarte, pero también de apoyar en lo que tú ya sabes hacer. Y hermano líder, tienes la responsabilidad de estar intercediendo, pero también estarle pidiendo al Señor que levante más líderes. Así que, amado hermano, amada iglesia, que el Señor nos ayude a entender y aplicar estos principios que hemos visto el día de hoy. Nuestro siguiente estudio, hermanos, para finalizar, precisamente es Dios presenta las bases del pacto. Entonces, mi querido hermano, ahora vamos a leer Éxodo capítulo 19 hasta el Éxodo capítulo 20, verso 21. Vamos a entrar en el plano de los 10 mandamientos ya. Entonces, cada día se está poniendo, cada día me emociona más avanzar en este libro del Éxodo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este estudio. Bendito Padre Celestial, cómo no darte gracias, Señor, por las bendiciones recibidas a través de este estudio, Señor. Te ruego, Padre, que como hijos tuyos podamos aprender, Señor, y entender, Padre, que primeramente sí, seguirte a ti no será fácil, pero sabemos que tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros y que tú has mandado a tu Espíritu Santo a morar con nosotros y que sobre todo, Señor, nos has dado un manual divino, inspirado por ti, que es tu santa palabra. Enséñanos, Padre, también a que podamos estar prestos a ayudar a nuestros líderes cuando ellos se cansan. Y también, Señor, enseñar a los líderes, Padre Celestial, a saber buscar, Señor, el apoyo y la ayuda de los hermanos. Porque, Señor, somos un cuerpo y somos unos parte de los otros. Te ruego, Padre, que como iglesia podamos tener esta visión que tú tienes de tu cuerpo. Pues todo esto, Señor, te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos.